¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Eruditos, Educación para Todos. Soy Adrián Ramírez y transmito desde el hermoso estado de Chiapas, México. El primer género del que vamos a hablar el día de hoy va a ser el género lírico. Este género lírico nos va a permitir transmitir sentimientos, transmitir emociones. Y estos sentimientos y estas emociones normalmente van a poder ir acompañadas de cierta melodía o de cierto instrumento musical. Lírico proviene del nombre lira, que era un instrumento musical. En este ejemplo que les estaba diciendo es un poema anónimo y vimos que tiene rima, pero también puede tener metáfora, seguramente tiene métrica y tiene ritmo. Para aquellos que nos están siguiendo, la métrica en un texto, como un poema, va a ser el conteo de las sílabas de cada verso. Y este verso debe de tener la misma cantidad de sílabas que el siguiente y que el siguiente. Para que toda la estrofa tenga métrica, es necesario que sus versos tengan la misma cantidad de sílabas. Aparentemente suena muy fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Depende mucho de con qué palabras termine el verso. Porque si es con una palabra aguda, grave o esdrújula, se hace una sumatoria de sílabas o se disminuye en sílabas. También hay varias licencias poéticas que se le llama, que nos van a permitir poder en algunos casos utilizar ciertas reglas y en otros casos no utilizarlas. Nos dan ese permiso. Así que aparentemente suena fácil contar las vocales de cada verso, pero tiene un poquito de grado de complejidad, sobre todo por estas licencias poéticas. Y si estamos en un nivel muy básico en donde todavía nos cuesta dividir una palabra en sílabas o no conocemos qué tipo de palabra es decir, de acuerdo a su acentuación, si es aguda, grave o esdrújula, este análisis de la métrica de un poema nos puede costar muchísimas horas y frustración y bastante tiempo. El problema es que esto lo vemos desde la primaria, pero no le damos la importancia necesaria. Y cuando esto nos lo preguntan en el examen de la universidad o nos lo preguntan en la prepa, pues se complica más porque no le dimos la atención necesaria en el momento oportuno. También tenemos otras cosas como el ritmo y las figuras literarias o figuras retóricas. Estas son muchísimas. Las más conocidas o la más fácil de explicar sería la metáfora. Y la metáfora no es más que una representación de la realidad en otra cosa similar a la realidad. Por ejemplo, puedo decir que tus ojos son hermosos y tus ojos brillan. Entonces podemos pensar en qué otra cosa brilla tan bonito como los ojos. Y ahí es cuando podemos empezar a analizar todo esto. Llegamos al punto de entender que tal vez un rubí puede brillar, una estrella puede brillar igual que el ojo de la persona amada. Y esto es muy interesante porque podemos hacer una metáfora entonces. Muchas personas se confunden porque entonces dicen, ojo es igual a rubí, por ejemplo, o ojo es igual a, no sé, piedra preciosa. Entonces, normalmente vamos a decir que los ojos como piedras preciosas que tienes en el rostro. Cuidado, porque esa no es metáfora. Eso es un símil o una comparación y diferenciarlas es bien sencillo. Para empezar, cuando una frase tiene la palabra como, es decir, tus ojos son como piedras preciosas o tus ojos son como esa estrella que ilumina mi camino, la palabra clave es el como. Cada vez que nosotros veamos un verso que tenga la palabra como, va a tener una figura literaria, una figura retórica que se llama comparación. De hecho, es muy fácil de entender. ¿Cómo? Comparación. ¿Te das cuenta cómo las primeras 3 letras te pueden dar el indicio de lo que estamos hablando?
Entonces, ¿qué es una metáfora? ¿O cómo haríamos la metáfora? Es muy parecida en realidad a la comparación o símil, también es sinónimo. Comparación y símil es lo mismo. La forma más fácil de hacer una metáfora con una comparación es quitando los significantes. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. Por ejemplo, si ya dijimos, tus ojos son como rubí o tus ojos son como esa estrella que ilumina mi camino, entonces puedo poner esa estrella que ilumina mi camino que tienes en el rostro. Y de esta forma logramos que una figura retórica que sea comparación ahora sea metáfora. Entendamos cuál es la diferencia. Primero dijimos, tus ojos como esas estrellas que iluminan mi camino. Esa es comparación. Pero si decimos, esa estrella que ilumina mi camino, que tienes en el rostro, es una metáfora y lo que estamos haciendo es sustituyendo la palabra ojos por estrellas que iluminan mi camino. Y ese es el chiste de todo esto. Espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando de géneros literarios. Otra cuestión importante del género lírico es que transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica y tiene varios subgéneros. Uno de los subgéneros es la égloga, otro es la elegía, tenemos el himno y, por ejemplo, todos aquellos que conocemos el himno nacional podemos entender cómo sería el himno en el género lírico. También están las odas, la sátira, el epigrama y el madrigal. Esos son los subgéneros líricos. Ahora, tenemos el género narrativo. El género narrativo es cuando las narraciones se realizan en prosa. Pasa a desarrollarse